Casi todos los hombres terminan cayendo en la misma trampa, y lo más difícil es que la mayoría no se da cuenta hasta que es demasiado tarde, y cuando finalmente lo comprenden, a menudo ya han perdido algo importante por el camino, porque lo que realmente daña las relaciones no es la edad en sí, sino algo mucho más sutil, casi invisible, y a la vez mucho más peligroso. A menudo me he detenido a observar algo interesante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres, incluso después de los 40 o 50, siguen siendo magnéticos, seguros de sí mismos, emocionalmente interesantes, capaces de crear una conexión auténtica, mientras que otros, con el paso del tiempo, parecen perder lentamente esa luz, esa presencia, esa vitalidad que una vez los hizo atractivos? La verdad es que no tiene nada que ver con el dinero, la apariencia física ni la suerte. Todo sucede a un nivel mucho más profundo, psicológico y emocional, aunque casi nadie lo explique con claridad, y es precisamente por eso que muchos hombres viven sin ser conscientes de los cambios que se producen en su interior. Si no comprendes este mecanismo, corres el riesgo de perder relaciones importantes sin siquiera poder identificar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Y esto es lo que lo hace tan peligroso. No se trata de un colapso repentino, sino de un proceso lento, casi silencioso. En este video, o mejor dicho, en esta reflexión, quiero mostrarte qué sucede en la mente de un hombre con el paso del tiempo y cómo esto influye directamente en su capacidad para conectar, atraer y mantener una relación vibrante y auténtica. Esto no es el típico consejo superficial ni las frases motivacionales que se escuchan por todas partes. Aquí hablamos de dinámicas reales, a veces incómodas, pero honestas, y a menudo son precisamente estas verdades incómodas las que la mayoría de los hombres tienden a ignorar, aunque son las que realmente marcan la diferencia. Y aquí llega la primera gran paradoja. Muchos hombres creen que con la edad deberían tener más control sobre todo, más experiencia, más estabilidad, más lógica, más confianza. En teoría todo parece perfecto, pero en la práctica suele ocurrir algo completamente diferente. Con el tiempo, en lugar de abrirse emocionalmente, muchos se cierran. En lugar de ser más flexibles internamente, se vuelven más rígidos. Y en lugar de fortalecer la conexión emocional, poco a poco la van perdiendo. Y esto es precisamente lo que destruye la atracción, porque una mujer no se conecta simplemente con la experiencia de un hombre, sino con lo que siente cuando está con él, con la calidad de la energía emocional que emana de su presencia. Puedes tener una vida perfectamente organizada, puedes ser estable, puedes ser perfecto en teoría, pero si falta la emoción, no surge una conexión verdadera. Y esta es una de las cosas que muchos hombres descubren demasiado tarde. De hecho, con el tiempo, algunos empiezan a interpretar la madurez como distancia emocional, como control absoluto, como frialdad, como falta de vulnerabilidad, y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a sobreprotegerse, dejan de arriesgarse emocionalmente, dejan de mostrarse tal como son, dejan de abrirse, dejan de sentir profundamente y comienzan a construir una versión más controlada y segura de sí mismos, pero también más distante. Al principio puede parecer una decisión lógica, sobre todo en una relación. Puede parecer maduro, pero en realidad es uno de los mayores errores, porque la conexión emocional no nace del control, sino de la vulnerabilidad. Y cuando digo vulnerabilidad no me refiero a debilidad, me refiero a la capacidad de estar presente emocionalmente, de expresar lo que sientes sin miedo, de no esconderte constantemente tras una máscara de control absoluto. Pero con el tiempo muchos hombres hacen exactamente lo contrario, se vuelven más predecibles, más distantes emocionalmente, más difíciles de comprender, y esto crea una distancia casi inmediata en las relaciones, incluso cuando no hay un problema real y evidente. Hay algo de lo que casi nadie habla abiertamente. El amor no se sostiene solo, necesita participación, necesita presencia, necesita atención genuina y sobre todo necesita una energía emocional vibrante. Muchos hombres llegan a un punto en sus vidas en el que empiezan a pensar: ya no tengo que demostrar nada. Y este pensamiento, que en apariencia es madurez, suele ser el inicio de un declive emocional, porque a partir de ese momento empiezan a ocurrir pequeñas cosas. Dejan de fijarse en los detalles, dejan de escuchar de verdad, dejan de sentir curiosidad por la otra persona, dejan de vivir el presente y sin darse cuenta la relación empieza a enfriarse. Nunca ocurre de repente, sucede poco a poco,
casi imperceptiblemente, como una llama que pierde intensidad gradualmente hasta que se convierten en meras brasas, y cuando finalmente se dan cuenta la distancia suele ser ya difícil de superar. Es importante entender esto. La atracción en las relaciones maduras no se trata de impresionar a alguien, no se trata de demostrar tu valía, no se trata de causar una buena impresión, se trata de algo mucho más sutil, hacer que la otra persona se sienta emocionalmente segura, comprendida, vista, pero a la vez viva, porque una relación sin emociones no dura mucho, se convierte en rutina. Y la rutina, aunque parezca tranquila, es una de las cosas que más lentamente destruye el deseo, y por eso algunos hombres con el tiempo logran mantener algo que parece casi contradictorio, siguen siendo interesantes, deseados, elegidos, no porque sean perfectos, sino porque siguen generando emociones auténticas. Y esa es la clave, no es lo que dices lo que realmente importa, ni siquiera es lo que haces en apariencia, es lo que la otra persona siente cuando está contigo, tu presencia, tu energía, tu atención, tu capacidad de escuchar de verdad. Esto es lo que crea una conexión auténtica. Y el hombre que comprende esto cambia por completo su forma de relacionarse. Ya no necesita forzar nada, ya no necesita impresionar constantemente. Su presencia se vuelve naturalmente segura, transmite calma sin frialdad, interés sin necesidad y estabilidad sin necesidad de cerrarse emocionalmente. Y es una combinación muy rara. Pero quizás lo más importante sea esto. El mayor error que muchos hombres cometen al madurar es dejar de evolucionar emocionalmente. Porque sí, crecen profesionalmente, crecen económicamente, adquieren experiencia, se vuelven más competentes en su vida exterior. Pero a menudo no crecen en su capacidad de sentir, de comprender, de conectar. Y las relaciones no se basan en la lógica, se basan en la conexión. Y si esta parte no se desarrolla, todo lo demás pierde valor en las relaciones. La verdad es simple, aunque no siempre sea fácil de aceptar. No es la edad lo que determina el valor de un hombre en una relación, es su capacidad para crear una conexión emocional, y esta capacidad no es algo fijo, se puede aprender, se puede desarrollar, se puede mejorar con el tiempo. Y cuando un hombre empieza a comprender esto de verdad, no solo cambian sus relaciones, sino también la forma en que los demás lo perciben, porque la realidad es que la mayoría de la gente nunca llega a comprender este nivel de profundidad emocional, pero si empiezas a verlo, ya tienes una ventaja que muchos jamás tendrán.